Los amplificadores de audio sirven para, obviamente, amplificar una señal de baja potencia para alimentar una bocina. Existen varios tipos de amplificadores como los A, B y AB, que si bien su calidad de audio es muy buena, la potencia disipada en forma de calor es enorme. Y por supuesto, si se trata de un equipo de sonido portátil, esto último no es nada deseable. El amplificador de clase D utiliza transistores de efecto de campo para minimizar la pérdida en la conmutación. La idea detrás de este amplificador es tomar la señal de audio y modular su amplitud con una señal portadora de mayor frecuencia. Esto nos genera una señal discreta para la activación de un par de transistores dispuestos en forma de medio puente H. A la salida de este circuito tenemos la misma señal PWM, pero con mayor potencia. La última etapa consiste en un filtro pasabajos que tiene como objetivo recrear la señal original. Existen comercialmente circuitos integrados que hacen todo este proceso con muy pocos componentes externos. Basta con agregar cables para la alimentación, una pequeña bocina de 3 watts, un cable con un conector jack de 3.5 milímetros para la fuente de audio y listo. Este circuito en particular tiene un consumo energético extremadamente bajo y además su costo no supera por mucho $1. Debo decir que difícilmente podría alcanzar la eficiencia de este circuito integrado, y de costos mejor no hablamos. De cualquier modo, en este video les mostraré cómo construir un amplificador de audio clase D utilizando un convertidor analógico a digital, un FPGA, un par de MOSFETs y algunos componentes pasivos. Por supuesto, el amplificador que les muestro no pretende competir con su contraparte comercial en eficiencia ni costo, pero vale la pena desarrollar este proyecto porque el conocimiento adquirido es mucho más importante y valioso. El primer paso es diseñar el filtro pasabajas con una bobina y un capacitor para atenuar las frecuencias altas y solo dejar pasar el espectro audible. En realidad no tengo muchas opciones para el inductor, así que utilizo uno de 20 microhenrios para obtener una frecuencia de corte de alrededor de 31 kHz. Utilizando la fórmula para calcular la frecuencia de corte de un filtro LC, despejamos la capacitancia. Con los valores antes calculados obtenemos una capacitancia de 1.25 microfaradios. Conecto el circuito en una protoboard, lo alimento con una señal cuadrada y hago un barrido de 1 hasta 200 kHz. Viendo la respuesta con el osciloscopio es claro que las frecuencias arriba de 50 kHz prácticamente desaparecen. Ahora elaboro un diagrama esquemático que incluye el amplificador, el ADC, el driver y los MOSFETs, entre otros tantos componentes pasivos. Utilizo este diagrama como guía para soldar los componentes en una tarjeta perforada. Ciertamente es un proceso muy largo y tedioso. De haber sabido que me tardaría tanto, habría grabado una PCB en su lugar. Pero después de cerca de 6 horas de soldadura, al fin la tarjeta queda lista. A continuación pruebo continuidad en todos los puntos comunes de la tarjeta para asegurarme que está bien. Ahora toca el turno de la descripción de hardware, pero primero dibujo un diagrama a bloques del sistema de hardware en general. La entrada a dicho sistema es una señal analógica de muy baja corriente que pasa por un amplificador no solo para aumentar su voltaje, sino también para añadir una compensación y trabajar solo con voltajes positivos. El circuito que hace este trabajo es el LM386. Después la señal es cuantificada con un ADC. Se trata del MCP3001. Este ADC puede trabajar hasta 200.000 muestras por segundo y su resolución es de 10 bits, suficiente para nuestra aplicación. La parte medular del sistema es el FPGA. En este se describe un circuito para la comunicación con el ADC utilizando el protocolo SPI. Al mismo tiempo se genera una señal de diente de sierra con un contador de carrera libre y un comparador entre estas dos señales genera una señal PWM. Por último, esta señal se niega y despasa unos cuantos nanosegundos ya que ambas señales corresponden a la activación de los MOSFETs del medio puente H. Por supuesto, no es posible activar las compuertas de los MOSFETs sin el driver. Para este utilizo el IR2110, el cual no es precisamente mi favorito, pero es fácil de conseguir. El medio puente está formado por dos MOSFETs de canal N, en concreto se trata del IRFZ44N. Finalmente, la última etapa del amplificador es un filtro pasabajas que toma la señal cuadrada de alta frecuencia y recrea la señal original a su salida. Un diagrama a bloques del circuito que contiene el FPGA sería como este. Un temporizador emite pulsos cada cierto tiempo y esto hace que el controlador SPI tome una muestra de la señal de audio de entrada.
Al mismo tiempo, un registro de carga toma una muestra de la señal obtenida y la mantiene durante todo el periodo de muestreo. Durante todo este tiempo, un contador incrementa su valor desde 0 hasta su máximo para luego desbordarse. Luego, un simple comparador pone en alto una señal si la entrada es mayor a la cuenta. De otro modo, pone su salida en 0. Finalmente, un módulo de tiempo muerto genera dos señales que activarán los MOSFETs del medio puente. Se requiere que el arranque del contador coincida con la toma de cada muestra de la entrada porque de otro modo los cambios en el ancho de pulso se harían a la mitad del ciclo. En suma, el circuito en cuestión queda conformado por 5 componentes: el temporizador, el controlador de SPI, el contador, registro de carga y el generador de tiempo muerto. En otros videos ya he explicado cómo funciona el temporizador y el contador, así que aquí me enfocaré solo en los otros 3. El controlador de SPI está integrado por un latch, un timer, un toggle, un deserializador y un módulo de cuenta regresiva. Un pulso en la entrada STR activa la salida del latch y esto hace que el temporizador comience a generar pulsos cada cierto tiempo. Estos pulsos hacen que el módulo toggle cambie de estado su salida alternando entre 1 y 0. La señal resultante se utiliza como SCK. A su vez, cada que se genera un pulso del timer y la salida del toggle está en alto, el módulo deserializador toma una muestra de la entrada de datos SDI. Los datos que toma de forma serial se ven reflejados en su salida de out, pero en forma paralela. Por último, cada pulso que entra el deserializador también reduce la cuenta del módulo de cuenta regresiva, y una vez que este llega a 0, su salida pasa a alto, haciendo que el latch desactive su salida y se detenga toda la operación. El circuito deserializador tiene como objetivo leer el estado de la línea serial y presentar el dato en forma paralela. Este módulo tiene entradas de reset, reloj, la línea de entrada serial, una señal para tomar la muestra y el vector de salida. Está constituido por un arreglo de flip-flops y un multiplexor. Cuando la entrada de reset está en bajo, su salida se establece a 0 y como cualquier registro, con cada flanco de subida del reloj, el flip-flop actualiza su salida con el valor de la entrada. La entrada al flip-flop depende del multiplexor cuyo selector está determinado por el nivel de la señal SHF. Si esta señal está en alto, se sustituye el bit menos significativo del registro por el estado de la señal de entrada PIN y todos los demás bits se recorren a la izquierda. Este nuevo valor se ve reflejado en la salida del flip-flop cuando ocurre el flanco de subida del reloj. El proceso se repite una y otra vez hasta completar el número de bits que se desea leer, quedando acomodados de más al menos significativo. El registro de carga es aún más simple. La idea de este componente es tomar una muestra de un vector y mantener dicho valor en su salida hasta que se tome una nueva muestra. Posee entradas para el reset, reloj, datos de entrada, señal de activación y vector de salida. Del mismo modo que el componente anterior, está formado por un arreglo de flip-flops y un multiplexor. Nuevamente, cuando la señal de reset está en bajo, la salida del registro pasa a 0 y con cada flanco de subida del reloj, su salida toma el valor de la entrada del flip-flop. Si el estado de la señal de activación es bajo, el multiplexor retroalimenta el flip-flop con su estado actual, haciendo que no cambie su valor. Por otro lado, si la señal de activación pasa alto, el multiplexor deja pasar el valor en la entrada y este se carga al flip-flop. Si la señal de activación regresa abajo, el último valor muestreado se mantendrá en la salida hasta que la señal de activación vuelva a estar en alto. El último de los componentes es el del retardo. Este circuito tiene entradas de reset, reloj, señal de entrada y salida. Está hecho principalmente con flip-flops y una compuerta AND. La idea es tomar muchas muestras de la señal de entrada, de tal suerte que mientras alguna de ellas sea 0, la salida también será 0. Una vez que el estado de la señal de entrada y todas las muestras tomadas están en alto, la salida también pasa a alto. Lo anterior hace que la transición de bajo a alto de una señal se retrase un número determinado de ciclos de reloj. Dado que el oído de un adulto no es sensible a frecuencias mayores de 20 kHz, establezco una frecuencia portadora 10 veces más alta, es decir, 200 kHz. Lo anterior sugiere que el contador que genera la señal de diente de sierra tenga un módulo de 500. En este punto, me conviene más utilizar un valor que sea potencia de 12, digamos 512. Así obtengo un contador de 9 bits y una frecuencia de conmutación de 195.3 kHz. Empiezo describiendo la arquitectura del módulo principal o top level. Luego, agrego los componentes que previamente he creado para otros proyectos. Agrego el timer del diagrama a bloques principal, el cual emitirá un pulso cada 512 ciclos de reloj.
A continuación describo el módulo Master SPI con una frecuencia de operación de 1 MHz y 8 bits de datos por misión. No hay mayor problema en la implementación de este circuito si se sigue el diagrama que mostré anteriormente, pero no está de más hacer una simulación funcional solo para estar seguros. Antes de agregar el controlador del SPI al top level, es necesario revisar la hoja de datos del ADC. Lo que busco es la cantidad de bits que transmite en total, incluyendo los ciclos de conversión y la máxima frecuencia de trabajo. Lo que sigue es incluir el registro de carga. Este se conecta a la salida del controlador del SPI para retener el último valor muestreado. Aquí hay que aclarar que dado que el ADC es de 10 bits y el contador que genera el diente de sierra es de 9 bits, el registro de carga solo almacena los 9 bits más significativos de la muestra. Después se agrega el contador de 9 bits que, como se dijo antes, incrementa su valor con cada ciclo de reloj y al llegar a su máximo se desborda y regresa a cero. Por último, modifico las señales del top level para generar la señal PWM de salida haciendo la comparación entre la señal muestreada y la señal de diente de sierra. Agrego una señal auxiliar interna para poder invertirla y producir dos señales para los dos MOSFETs. Una simulación de poco más de 40 microsegundos muestra que el módulo SPI funciona bien. El dato obtenido determina el ancho del pulso de la salida y ambas salidas están en complemento como se esperaba. Ahora implemento el circuito con vivado. Ustedes ya saben cómo es esto, un proceso muy largo y aburrido, pero después de 5 largos minutos al fin descargo el bitstream. La primera prueba que hago es conectando tierra a la entrada de audio. De esta forma, la señal de PWM queda fija con un ciclo de trabajo del 50%. A continuación y con ayuda del generador de funciones, alimento el circuito con una onda senoidal de 1 Hz. Aquí se puede observar cómo el ciclo de trabajo de ambas señales PWM cambia siguiendo la señal de entrada. Por último, conecto la tarjeta a mi computadora y reproduzco algo de música. Nuevamente, con ayuda del analizador lógico de señales, podemos ver el estado de las entradas y salidas del FPGA. Y más aún, suena bastante decente. Con el osciloscopio podemos ver la señal de entrada y salida. Es claro que ambas señales son casi idénticas, sin embargo hay mucho ruido de alta frecuencia. Pensando que se debe a que no incluí en mi diseño final el módulo de retardo entre la activación de MOSFET superior e inferior, modifico ligeramente el circuito en vivado para incluir el componente, descargo el bitstream y pruebo otra vez. Con ayuda del analizador lógico de señales me aseguro que haya 100 nanosegundos de margen entre la desactivación del MOSFET superior y la activación del MOSFET inferior. Nuevamente pruebo el amplificador con música y la señal sigue igual de ruidosa. Haciendo un acercamiento se puede observar que los picos de voltaje tienen la misma frecuencia que la señal portadora, alrededor de 195 kHz, lo que me lleva a pensar que el problema se debe al mal desacoplo de la fuente de voltaje, así que separo la alimentación de los transistores y agrego un capacitor electrolítico, pero el resultado no es muy diferente. A pesar del ruido de alta frecuencia, la señal de audio suena bastante decente. Lo que me resta es medir la eficiencia de mi amplificador. Con 6 volts para la etapa de potencia, el amplificador consume alrededor de 290 mA, mientras que la salida tiene una tensión de 2.686 volts y una corriente de 570 mA, lo que nos da una eficiencia de alrededor de 90%. Nada mal. Espero les haya gustado este video y sobre todo que hayan aprendido algo nuevo. No olviden darle like al video y suscribirse al canal. También hagan clic en la campana de notificación para recibir avisos de nuevos videos. Y recuerden, el ingenio para crear, no para destruir.